Le voy a pedir que se ponga una vez más de pie, si trae ahí su Biblia en sus manos, teléfono, o si ya se la sabe de memoria. Estamos estudiando el libro de Esther, capítulo 5. Vamos a leer el texto de esta noche, luego oramos y luego empezamos. Esther, capítulo 5, vamos a leer del verso 10 hasta el 14 del capítulo 6. Vamos a leer el resto del capítulo. Si estuvo aquí la semana pasada, pues sabe dónde nos detuvimos más o menos y de aquí empezamos. ¿Listos? ¿Sí? Dice así: pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella misma dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pueden oír el tono de este hombre. No está siendo humilde, no lo está pronunciando, está diciendo a la ligera. Dice el verso 13. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura y mañana digan al rey que mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyesen en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot que Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano al rey, en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Le respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y él dijo: que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Otra vez. Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desee el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa apresurado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es este Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás de cierto delante de él. Aún estaban hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Dios, te damos gracias. Gracias por esta noche, gracias por traernos a tu casa.
Gracias porque podemos encontrar abiertas las puertas y con libertad congregarnos en tu nombre. Gracias porque tenemos en nuestras manos tu palabra, mi Dios, la presencia de tu Espíritu que inspiró estas palabras, que toca nuestros corazones para que las podamos comprender. Si tú tuvieras misericordia esta noche de nosotros, mi Dios, nosotros podríamos conocerte un poco más. Si tú extiendes tu mano, mi Dios, sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, si tú diriges nuestros pensamientos, Padre, si tuvieras a bien, mi Dios, esta noche, en el nombre de tu Hijo, por sus méritos y por su sacrificio, mi Dios, edificar tu iglesia, hablar a nuestros corazones, permitirnos contemplar tu gloria. Nuestra vida te daría gloria y honra, mi Dios. Las naciones conocerían tu nombre y tus grandes maravillas. Si esta noche, mi Dios, te place, habla a nuestros corazones y que nuestras vidas te glorifiquen, mi Dios, y que pudiéndote ver con claridad, mi Dios, nuestro corazón se goce. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí tome asiento. Súper rapidísimo, vamos a recapitular un poquito, porque esta historia, fíjense, hay algunas características de esta historia que inclusive algunas personas podrían considerar, ¿sabes qué? Ni siquiera sé o no entiendo por qué decidieron canonizar este libro dentro de las Escrituras. Porque la palabra Dios no aparece una sola vez en todo el libro. Entonces podríamos decirnos, si este libro no se trata de Dios, entonces ¿de quién se trata? Si aquí no nos va a hablar de las maravillas de Dios y no vamos a ver su mano, no vamos a ver su nombre, no vamos a ver cómo interactúa, no vamos a ver cómo habla, no vamos a conocer las palabras que dice o sus actos, entonces ¿por qué estamos leyendo este libro? Pero este libro en ese sentido es especial. Y es especial precisamente porque el nombre de Dios no aparece. Podría decir, bueno, eso no sé si tenga mucho sentido, porque hay muchos libros allá afuera que no tienen el nombre de Dios, lejos están de buscar o de tener la intención de nombrar a Dios, y sin embargo, obviamente, no debíamos ni siquiera leer la portada. ¿Por qué este libro en particular? Repito, este libro no menciona a Dios en ningún lugar, sin embargo, por sus características, podríamos considerar que este libro claramente nos muestra a Dios. Lo particular de este libro es que inicia hablándonos acerca de un reino que no conocemos. Inclusive parece una película de Hollywood. El capítulo 1 nos narra de una forma muy descriptiva la manera en la que la ciudad, el reino, las casas, el palacio, la opulencia, la riqueza, todo lo que había en este reino. Nos habla del rey, nos habla de la reina, nos habla de los banquetes, nos habla de todo lo que este reino tenía. Y no es hasta el capítulo 2 donde de repente, de la nada, aparecen los dos personajes que siquiera consideramos que podríamos decir, finalmente sabemos que vamos a hablar algo relacionado con Dios. Aparece Esther y Mardoqueo, dos judíos que viven en esta ciudad bajo el imperio persa. Para que en el contexto se repite, pareciera un poquito la historia como de Daniel y sus amigos en Babilonia, pero es más hacia el futuro. Los persas conquistaron a los babilonios y los terminaron por destruir. Han conquistado todas sus ciudades y de alguna manera podemos ver que la manera en la que este rey se comporta se parece a la forma en la que los reyes de Babilonia se comportaron en su tiempo. Podemos ver inclusive cómo actúa el rey. Algunos dicen que esta festividad que duró 6 meses más o menos, algunos dicen que durante los primeros meses había sido como una preparación para la guerra. Si ustedes desde un punto de vista secular quieren encontrar la comparación, esa muy famosa película, algo quizá un poquito violenta, pero que se llama 300, involucra un poco la vida de este rey. Este rey participa dentro de las guerras en las que se ven involucradas esas personas. Algunos dicen que inclusive durante estos tiempos, estos 6 meses, algo de ese tiempo fue un momento en el que este rey estaba en consejo con sus capitanes de ejército, con sus administradores y todo, y estaban planeando la conquista de Grecia. Y es por eso que dura tanto tiempo, parece ser, porque imagínense, de alguna manera, parece ser como que es una fiesta, una reunión, pero digo, no dudo que un rey con estas características, a lo largo de lo que lo hemos conocido, haga este tipo de cosas raras, pero una fiesta de 6 meses está así como que extraña. Sin embargo, vamos a suponer que ya sea planeación de conquista o sea verdaderamente una mera pachanga, este rey es un rey especial. No, y cuando digo especial no me refiero a un especial bueno.
hay algo raro en este rey. Es un rey extraño. Cuentan la historia que uno de sus capitanes o una de las personas que iba a salir a la guerra con él, vino a hablar con él y le dijo, oye rey, fíjate que vamos a salir a la guerra y yo tengo 5 hijos, pero tengo una preocupación muy importante. Son los únicos 5 hijos que tengo y si vamos todos a la guerra y de alguna manera todos mueren, me voy a quedar sin descendencia. No va a haber quien tome el trono de donde él reinaba. Y entonces te vengo a pedir un favor. ¿Habrá forma en la que perdones el que mi hijo mayor vaya a la guerra y se quede en casa para asegurarme que si yo y mis otros 4 hijos morimos, que de todas maneras va a haber alguien en el trono de mi familia? Y este rey le dice, a ver, trae a tu hijo. Y dice la historia que trayendo al hijo, este rey ordenó que cortaran a ese hijo a la mitad. Puso las dos mitades de este hijo cortado por la mitad e hizo pasar a sus ejércitos por el centro diciendo, a ver, ¿quién más quiere pedir alguna clase de detalle? ¿Alguien más tiene alguna petición que hacer antes de que salgamos a la guerra? Es obvio que nadie salió. Dicen que la forma en la que es mostrado en pinturas, este rey siempre había detrás de él un hombre con un hacha. Y este rey solo tenía 2 respuestas cuando alguien se presentaba en su presencia. O acercaba el cetro para que tú lo tocaras en indicación de que estaba autorizando tu presencia delante de él y entonces podías hablar, o el que estaba detrás de él con el hacha, te mataba. No había otra respuesta. Y era literalmente un volado lo que sucedería. Si tú te presentabas en este rey, tanto como podía ser trozado en 2 por el del hacha, como podía el rey extender su cetro, no había forma de saber lo que iba a suceder. Este rey hace llevar a su esposa en medio de una pachanga. Hay obviamente hombres que están ahí probablemente borrachos, hay algo debe haber muchas cosas que no son agradables y su mujer decide no ir. Y el rey obviamente, amenazado por la actitud de su esposa, lo tenía todo menos evidentemente el control de su esposa, decide cambiar de esposa. Sale en la búsqueda de una nueva esposa, como nos dice la escritura, y termina eligiendo después de un año de embellecimiento por un grupo de estas mujeres que se estaban preparando para estar en la presencia del rey, y finalmente Esther es la elegida y vive en el palacio y se convierte en la reina. Para cuando llegamos a esto, es obvio que nosotros ya conocemos también al hombre del que acabamos de leer, ¿verdad? Muy particularmente hoy hablamos específicamente de un hombre. Este hombre se llama Amán. Aparece en el capítulo 3 de la nada. Está el rey y su opulencia, su pachangón, todo lo que había. Capítulo 2 aparece la situación de Esther, donde es coronada. Capítulo 3, de repente aparece este hombre que simplemente el capítulo 3, verso 1 nos dice, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, así de sencillo. No nos dice por qué, no nos dice qué cosas hizo este hombre, no sabemos absolutamente nada. Por la manera en la que se comporta Amán podemos entender que era un hombre inteligente y sagaz y obviamente para su propio beneficio, ¿verdad? Y sabía cómo manejarse delante del rey. Inclusive podemos ver, yo les acabo de mencionar, que no era fácil presentarse o entrar en la presencia de este rey con la certeza de que saldrías con tu vida. Pero Amán es muy confianzudo, no lo ven aquí, él no dudó, él dice, voy a ir mañana a la presencia del rey a decirle que debemos a matar a Mardoqueo, y él no dice, híjole, no sé si ir porque a ver cómo amanece el rey, él simplemente se para y estaba listo para entrar en la presencia. Este hombre sí sabía cómo comportarse en la presencia de este rey. Este libro, como les decía yo, hasta el momento, y me anticipo a decir, en el resto del libro no aparece, ¿cómo se dice?, citado directamente a Dios en ningún momento. Sin embargo, en un libro en donde Dios no es mencionado ni una sola vez, entonces es fácil pensar que Dios puede estar en cualquier momento, en cualquier parte, en cualquier circunstancia, en cualquier versículo o inclusive en todos. Porque cuando leemos historias donde Dios está activamente participando en una situación, es claro decir, ahí está Dios, porque ahí dice, y Dios dijo, o y Dios hizo, y el Señor obró, o envió a su profeta, o cualquier otra cosa. Pero es fácil, decimos, aquí está Dios. Y luego vemos las actitudes de otras personas y decimos, bueno, no sé si ahí está Dios, pero bueno, es fácil, ¿por qué? Porque tenemos a Dios activo y no activo. Vemos personas tomar decisiones y vemos personas tomando decisiones bajo los lineamientos o bajo el consejo de Dios.
Pero en un libro donde Dios no aparece, entonces Dios puede estar, sería, o Dios no está en todo el libro, o Dios está en todo el libro. Es fácil que lo pongamos en cualquier lugar, y ese es el propósito del día de hoy, precisamente. Cuando los personajes de este libro actúan bien, decimos claramente la mano de Dios. Cuando claramente vemos a los personajes de este libro tomar malas decisiones, estamos en la espera de ver cómo es que Dios va a utilizar esta mala decisión, este peligro que hay, para el beneficio de su pueblo. Decimos, esto no se puede quedar así. Estamos en la expectativa de ver a Dios obrar. Y puedo decir, pero ¿por qué hacemos eso si Dios no aparece en el libro? Porque vuelvo a repetir, si Dios no está en ningún lugar, entonces puede estar en todas partes. Existen textos, como les decía, en donde podemos nosotros ver la presencia de Dios. Por ejemplo, aquí en el mismo libro de Esther, en el capítulo 2, en el verso 9, por ejemplo, está hablando de Esther, y dice, y la doncella, hablando de Esther, agradó a sus ojos del eunuco, y dice, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Aquí claramente vemos la manera en la que Esther reacciona ante ser presentada, ante en este caso el que estaba encargado de autorizar qué mujeres sí, qué mujeres no. Y yo he escuchado muchas veces que podemos asumir dentro de estos versículos y podemos decir, es la gracia de Dios la que tuvo Esther delante de esta persona para ser autorizada, pero lean el resto del versículo. Esta mujer es vestida con atavíos que no correspondían a los judíos. Esta mujer es puesta en un régimen alimenticio que no iba de acuerdo con lo que los judíos comían. Esta mujer no está puesta en un lugar en donde está cómoda. No debemos ver esto como una gracia que de alguna manera le conviene a ella en su vida personal, porque ella está comprometiendo sus principios básicos de alimentación, al menos, y de vestimenta, de comportamiento. Fue educada en cada detalle en la manera en la que debía comportarse delante del rey, y su régimen alimenticio y su vestimenta había sido transformada completamente. Asumimos que porque ahí dice, porque estamos acostumbrados, por ejemplo, en el libro de Daniel, en el capítulo 1, en el verso 8, leemos que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y decimos, bueno, yo también tengo muchas intenciones de muchas cosas, pero si seguimos leyendo en el libro de Daniel, nos dice claramente que Dios le dio el favor delante de las autoridades babilonias, y él mismo se dio el lujo de poner su propio menú y de decirle, es más, pruébame en esto, si nosotros alimentándonos de la manera en la que nosotros nos alimentamos, te garantizo que vamos a nosotros tener mejores resultados que lo que ustedes piensan, habiendo ustedes estudiado todas las artes que existían hasta el momento. No vemos lo mismo en Esther. Esther cedió, mientras que Daniel resistió. Pero en el pasaje de Daniel vemos a Dios activamente participar. En el pasaje de Esther no vemos a Dios decir absolutamente nada. Pero Dios está en todas partes en este libro. Si avanzamos un poquito más, capítulo 3 de Daniel, conocemos a sus amigos y sucede lo mismo. Póstrense delante de la estatua. Y ahí no dice, y les dio gracia delante del rey, y ellos se postraron. No dice eso, ellos le dijeron, no nos vamos a postrar al horno. Y le dijeron, pues échalos al horno si quieres, y a lo mejor Dios nos salva, y a lo mejor Dios no nos salva, pero de todas maneras no nos vamos a postrar. Ellos tuvieron una intensidad y claramente vemos la presencia de Dios ahí. Y en el precioso versículo donde vemos a ese cuarto que está caminando entre el fuego con ellos, ¿verdad? Y nos encanta esa parte porque está Dios activo. Pero en este libro no lo vemos así. Sin embargo, no podemos evitar pensar, Dios está en medio de estas circunstancias, aunque es probable que Esther esté comprometiendo sus principios como judía para poder pasar desapercibida. Algunos dicen, es que Mardoqueo le dijo que no dijera y entonces pues ella está obedeciendo nada más, por lo que sea. Pero ¿cuándo, en qué momento un judío en el Nuevo Testamento un cristiano es llamado a obedecer a otros por encima de obedecer a Dios? No es. Y si seguimos avanzando en el libro, vamos a ver el corazón de Esther cambiar, de pasar de esta posición a otra posición. Ya para cuando estamos en este capítulo, ya vemos a una Esther calculadora. Ya vemos a una Esther que inclusive ya ayunó por 3 días. Entonces ya no es una Esther que está nada más diciendo, pues híjole, es que no sé qué hacer. Ya es una Esther que está esperando ver la mano de Dios. Nosotros no la vemos directamente, o sea, no está escrita en el texto. Pero claramente Esther tiene sus oídos, están así listos
para ver el más mínimo detalle de lo que Dios está tratando de hacer en la vida, no nada más de ella, no nada más de ella y de Mardoqueo, sino del pueblo entero que ha sido sentenciado a muerte. Como les decía, todos han tenido actitudes cuestionables. Me fui contra Esther empezando, pero Mardoqueo fue igual. Por ejemplo, Mardoqueo, cuando Esther es llevada, le dice, "Shh, no digas nada". Pero cuando se entera del decreto para que los judíos fueran asesinados, le dice, corre y dile al rey, arriesga tu vida. Pues si te mueres, te mueres. No se lo dijo así, pero más o menos es lo que le dijo. Yo sé que a lo mejor vas a morir, pero de todas maneras ve y hazlo. Entonces dices, bueno, Mardoqueo, no te entiendo. Primero no digas nada para que no te vayan a matar y ahora dice, aunque te maten, ve. ¿No? Mardoqueo de repente actúa también raro. Un día está a la puerta protegiendo a Esther, pero cuando pasa Amán, ¿qué hace Mardoqueo? No se postra delante de él. O sea, no entiendo. O vas a comprometer tus principios o los vas a afrontar. ¿Qué vas a hacer? No es claro. Mardoqueo cuida a Esther de alguna manera desde la puerta y le da instrucciones que parecen contradictorias. Pero lo que no podemos evitar pensar es que cada capítulo que avanzamos, cada versículo, cada cambio del texto, porque recuerden que estos números que aparecen aquí, capítulo 1, 2, 3, 4, esos los pusimos nosotros, o sea, no está dividido de esta forma. Entonces, cuando digo nosotros me refiero para el orden de la lectura, no nosotros aquí en la iglesia. Entonces, la historia se cuenta toda seguida, pero estas pausas que vamos viendo, yo creo que si tú lees la historia igual que yo, te vas dando cuenta que estás esperando y estás diciendo, aquí está Dios, ahorita Él va a hacer algo va a suceder, esto no es casualidad, no puede ser que esto esté sucediendo nada más así porque sí. La misma presencia de Amán no es una casualidad. En el capítulo 3, verso 1, de repente aparece y Amán es un personaje principal en la redención del pueblo de Dios en medio de esta circunstancia, ¿verdad que sí? Ahora, basado en esto, yo quiero hacer algo extraño. De todos los personajes, porque sinceramente yo creo que este libro se podía estudiar yo creo que por un año y podríamos regresarnos a estos pasajes y agarrar otros aspectos, pero quiero hacer una cosa esta noche. Me quiero centrar en el villano. Y les voy a decir por qué. Porque como les dije hace rato, si Dios no aparece claramente en el libro y Dios puede estar en cualquier parte, entonces aún en el villano podemos ver a Dios. No tengo que irme al héroe, no me tengo que ir a Esther, no me tengo que ir a Mardoqueo. Me puedo ir al villano y de todas maneras ver a Cristo ahí. De todas maneras. Sigue siendo un instrumento por medio del cual yo puedo ver la gloria de Cristo y ser edificado. Entonces me voy a enfocar en el villano y voy a pensar que este villano sigue un patrón que suena muy bíblico. ¿Ok? Acompáñenme en estos 3 pasos. ¿Qué acabamos de leer? Amán sale de la presencia del rey, va feliz, va contento, acaba de ser el único invitado a una cena real, va feliz, va sintiéndose, está esperando que el rey muera para quedar en su lugar. Yo creo, de alguna manera, está feliz. De repente ve a Mardoqueo y la felicidad desaparece. Hace unos meses entramos mi familia y yo al Sam's Club y había una persona ofreciendo unas promociones y decía, de esos que le rascas y a ver si te ganas algo, ¿no? Y yo, sinceramente, no sé si es una cuestión como personal o no, pero yo nunca espero ganarme nada. O sea, siempre que hay eso, yo digo, voy a perder mi tiempo y nomás le rasco. Entonces íbamos entrando y le digo a una de mis hijas, ráscale, pues no perdemos nada. Dice, es gratis, no le estamos pidiendo nada. Excelente, le raspa y sale ahí, decía 2 boletos de avión para viajar a no sé dónde. Y yo, claro que no. No sabíamos qué hacer. O sea, yo dije, esto es un cuento. Para no hacerles el cuento largo, nos dicen, aquí están unas hojas, nos hicieron llamada por teléfono, te piden tus datos, todos tienen que ir a recoger sus boletos a una oficina, bla, 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 y en Zona Río y XY, ¿no? Y vamos como Amán, nos ganamos 2 boletos. No sé dónde vamos a ir, pero nos ganamos 2 boletos. Si yo estaba emocionado por 2 boletos de avión que me gané, que ni siquiera sabía dónde podía ir, imagínense cómo está Amán saliendo de una cena personal con el rey, siendo el segundo en el reino. Él estaba en la cima. ¿Verdad? Entonces Amán, así como yo y mi familia, fuimos a esta reunión. Y cuando llegamos, para resumirles el cuento, era literalmente un tiempo compartido. O sea, era un teatro donde te damos tus boletos, pero tienes que escuchar una presentación. Y la presentación más ensayada que jamás he visto en mi vida
De verdad, lo deberían contratar en Broadway al cuate porque tenía todo perfectamente ensayado. Según él, había viajado 2 días antes creo que a Mazatlán, o no sé qué, ni siquiera estaba bronceado. Tenía los screenshots de, según supuestamente, los costos de los vuelos en donde él, todo listo, o sea, todo más planeado que nada. Conforme fue avanzando la reunión, ¿cómo creen que se fue bajando nuestro gozo? Así, salimos, yo salí hasta enojado. Yo dije, no puedo creer, acabo de perder no sé cuánto tiempo de mi vida por algo que ni siquiera tenía sentido. Como al mes y medio a mi bandeja de spam me llegó el correo con un PDF donde supuestamente estaban los boletos. Yo dije, esa cosa de tener virus yo ni siquiera la voy a abrir. Así de decepcionante. Esto es lo que le pasó a Amán cuando vio a Mardoqueo. Frustrado. Llega a su casa y manda a traer a todos. Está como tratando de hacer alguna clase de dinámica motivacional, ¿verdad? Como de díganle que estoy guapo para ver si se me quita el mal humor, de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces llega, viene su esposa, sus cuates, y les empieza a platicar todos sus hechos, todo cómo sacó los diplomas de no sé dónde, y cómo el rey lo honró aquí, le cuenta a la esposa cuántos hijos tienen, y no que la esposa no supiera, ¿cómo le dices a tu esposa, oye amor, ¿sabías que tenemos 10 hijos? O sea, ¿qué significa eso? Ni modo que la esposa no supiera. ¿Quién crees que cambió los pañales? Le diría a la esposa, ¿no? Pues yo, aquí estaba, tú estabas allá ocupado en las fiestas con el rey, yo aquí cuidando niños, ¿cómo no voy a saber cuántos tenemos? Les cuenta acerca de todas sus cosas, y los empieza a envolver, pero finalmente les dice, pero ¿sabes qué? Nada más de verle la cara a Mardoqueo, estoy... Y yo creo, te voy a ser sincero, te voy a decir la verdad, yo creo que la respuesta de la esposa es una respuesta así como de, ¿sabes qué? Es que ya me tienes harta, o sea, ya, con tus cosas de que, ay, es que el Mardoqueo, ¿sabes qué? Pues pon allá afuera una estaca y cuélgalo, ya, de una vez. Y Amán dice, oh, no se me había ocurrido, pues si es cierto, soy el segundo en el reino, estos son judíos, ¿qué puedo formular? Evidentemente Amán conocía muy bien la ley y conocía muy bien la situación del reino. Y entonces sabía cómo manejársela con el rey y dijo, si yo logré hacer que el rey me diera permiso de sacar un edicto para echarnos a todos los judíos, imagínate, para echarme a uno, facilito. Mañana temprano me levanto y voy. Se cierra la cortina y como les decía, otra vez estamos todos en la expectativa de decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que pasa? ¿Aparece Dios? Pueden decir, pero ahí no dice que Dios le dio el sueño al rey o le quitó el sueño al rey. Claramente no dice. Ahí no dice que los siervos fueron y que por instrucción divina el Espíritu de Dios los movió a que encontraran el libro apropiado donde estaba la historia de Mardoqueo. No dice nada. El rey dice, no me puedo dormir. ¿Qué otra cosa más que contar ovejas puedo hacer? ¿Saben qué? Vayan y tráiganme el directorio telefónico. Y empieza por la A. Y empieza a leerme hasta que me quede dormido. Eso era como el propósito del rey. No tengo otra cosa que hacer, léele. Y empiezan a leer y yo me imagino al rey así como medio cabeceando, como que de esas veces que no te puedes dormir, pero estás cansado. Así me imagino al rey. Y de repente escucha acerca de Mardoqueo. Y dice, a ver qué está pasando. Aquí este hombre, Amán, estaba soñando con ver a Mardoqueo empalado en su patio trasero, mientras el rey está escuchando cómo Mardoqueo debe ser exaltado. Ni modo que digas, qué casualidad. Y al mismo tiempo es tanta casualidad como cualquier otra cosa, porque vuelvo a repetir, no aparece Dios en ese texto. Entonces tenemos aquí los principios de Amán. Amán sale feliz de contar sus bendiciones. ¿Cuántas veces tú has venido a la iglesia, platicado con alguien, te ascendieron en el trabajo, es día de quincena, un cupón de 2x1 en el Oxxo, no sé, algo? Y estás bien contento y dices, ¿sabes qué? Yo como cristiano debo contar mis bendiciones. Y empiezas, Dios, te doy gracias por todas las bendiciones que me das. ¿No? Eso es lo que Amán está haciendo. Sale contando bendiciones. Pero de repente Amán encuentra un problema en su vida. El problema no es él, el problema es Mardoqueo. Tú igual haces lo mismo, empiezas a analizar tu vida y tú dices, ¿sabes qué, Dios? Tú me has bendecido de todas maneras, pero hay un aspecto en mi vida que no sé si sea muy bueno. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer con esto? Dios, lo voy a solucionar y lo voy a hacer de la manera más rápida y más drástica y dramática posible. Esto es algo que debo eliminar de mi vida porque me detiene de disfrutar tus bendiciones.
Ahora, ¿ustedes creen que ese es un patrón que Amán está siguiendo? Que Amán está pensando en la gloria de Dios, y está pensando en las bendiciones de Dios, y está pensando en los aspectos de su vida que ofenden a Dios, y cómo él debe tomar cartas en el asunto para mejorar su vida. ¿Creen que está haciendo eso Amán? Claramente no. Entonces, esa no es la forma en la que Amán nos presenta a Cristo. Porque las motivaciones de Amán son suyas, él está buscando para él. Pero quiero mostrarte 5 formas en las que Amán representa o nos muestra aspectos de Cristo. ¿Estás listo? La primera de ellos, el enojo contra Mardoqueo lo lleva a castigar no nada más a Mardoqueo, sino al pueblo judío entero. Él tenía tanto odio por Mardoqueo que él decía, no nada más quiero a Mardoqueo fuera, quiero a todo el pueblo fuera. Si me voy a vengar con uno, me voy a vengar con todos. El hombre, el ser humano, después de la creación, vivía en una perfecta armonía con Dios. Convivía perfectamente con Dios, una creación que no requería de mucho trabajo. No había que plantar, no había que arrancar hierbas, no había que regar nada, todo florecía sin mucho esfuerzo. Y el hombre es puesto en ese lugar por Dios para administrarlo. Pero ahí en medio del huerto había un árbol, y este árbol tenía el propósito de recordarle al hombre una sola cosa. Sí es cierto que estás por encima de todo, pero hay alguien que está por encima de ti. Tú no eres el primero en el escalón. Hay alguien que está por encima de ti, y si ese alguien te dijo esto no, entonces eso no. Y el hombre decide rebelarse en contra de eso, y come del fruto, y como resultado toda su descendencia por los siglos ha sido condenada a la muerte. De la misma forma como Amán está poniendo sus ojos en Mardoqueo, pero condenando al resto de la descendencia del pueblo de Dios, de la misma manera Dios, como resultado del pecado de la humanidad, poniendo sus ojos en Adán, ha condenado al resto de la humanidad. Y te puedes decir, híjole, no seas tan positivo. Yo sé. Pero acompáñame a la carta a los Romanos en el capítulo 5. Verso 12. Por lo tanto, como este pecado, esta rebelión, como la de aparentemente la rebelión que Mardoqueo hizo, de alguna forma no sabemos por qué le tenía tanto coraje en los ojos de Amán, pero de la misma manera, el pecado entró en el mundo por ¿cuántos hombres? ¿Un hombre? ¿Está ahí? No. Bueno, lo busca usted. Y por el pecado que entró, la muerte, por medio de un hombre, así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres. ¿Por cuánto? ¿Cuántos pecaron? Todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, dice, ¿verdad? Verso 14. Reinó la muerte desde Adán hasta ¿dónde? Ahí está Moisés. Y nos continúa explicando de cómo la transgresión del hombre, pero así como la muerte entró por un hombre. ¿Cuál es la contraparte? Que por medio de la muerte y resurrección de Cristo, la vida es una opción para aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús. Entonces sí es cierto que Amón nos está demostrando una parte del carácter de Dios, pero Dios no se quedó en ese carácter de decir, pues bueno, así es y ya, sino que considerando la situación de la humanidad decidió enviar a su Hijo para rescatar. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de entre los muertos. Amán me recuerda que su pasión de asesinar a todos y cada uno de los judíos, sin misericordia, sin piedad, me recuerda que de la misma manera Cristo Jesús pagó por esa misma condenación. Y yo poniendo mi fe en su sacrificio, en su vida,
vida, en su muerte y en su resurrección, recibo la vida, como aquí dice, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también, ¿qué dicen las siguientes palabras? En Cristo todos serán vivificados. Gracias, Amán, por recordarme las misericordias de Dios en Cristo Jesús. Número 2. Amán no solamente quería matar a Mardoqueo, quería que fuera de una forma en la que se viera con claridad. Un palo de 25 metros, ¿qué tan alto necesitas poner a una persona que está muerta para poder decir, vean todos? Este hombre estaba asegurándose que la ejecución de Mardoqueo fuera pública. Él quería asegurarse que se mandaba un mensaje. Todas estas personas, todos los judíos merecen este mismo fin. Y todo aquel que atente contra la vida, en este caso de Amón o del rey, recibirán lo mismo. De la misma manera, Cristo Jesús fue exhibido públicamente en la cruz. Fue puesto para espectáculo de todo el que pasaba por ahí. Hasta la fecha, inclusive, la gente sigue ya sea confiando en Él para el perdón de sus pecados o para burla, pero de todas maneras siguen viendo a Cristo en esa cruz. Lucas, capítulo 23, verso 45. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión, dice el verso 47, vio lo que había acontecido, ¿qué sucedió? Dio gloria a Dios. El resultado de ver a Cristo colgado en una cruz, no nada más en la forma en la que vivió, sino la forma en la que murió, provocó que un centurión diera gloria a Dios, diciendo, dice el resto del versículo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ¿qué dice la siguiente palabra? Espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Un espectáculo. Dios envió a su Hijo para hacer la expiación de nuestros pecados y lo puso en primera fila para que el mundo entero lo pudiera ver. Para que no hubiera excusa y no hubiera pregunta de pensar de qué manera ha amado Dios al mundo. No queda duda, ahí está Cristo. Juan capítulo 3, verso 14. Juan capítulo 3, verso 14. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amán quería dejar como espectáculo a Mardoqueo en un acto de coraje y de venganza y de crueldad. Y Cristo Jesús fue cruelmente crucificado como espectáculo para todo aquel que lo vio. Y la razón no era vergüenza ni venganza, sino amor. De esa manera, este villano de la historia me hace poner mis ojos en Cristo y decir, tú sufriste el escarnio por mí, tú fuiste humillado, tú fuiste escarnecido, tú fuiste golpeado, la gente se burlaba de ti. Y no nada más eso, ese es el sufrimiento externo, sino que enfrentaste la consecuencia del pecado de la humanidad delante del Dios Santo en mi lugar. Qué bueno que Amón trató de hacer esto,
con Él. Me hace recordar a mi Señor entregando su vida por mí. No teniendo yo que preguntarme cómo lo hizo, no teniendo que investigar entre secretos, sino de forma pública y clara. Número 3. Amán está consumido por su propia gloria. Lo único que lo motiva es él mismo, su engrandecimiento, pero lo hace con egoísmo, con crueldad, lo hace con ventaja, lo hace sin ser sensible, sin ser compartido. Sin embargo, Dios no es así. Me recuerda que lo que Dios hace es siempre y totalmente para su gloria. Pero su gloria es nuestro máximo placer. Su gloria es nuestra máxima felicidad. Su gloria es nuestro máximo gozo. Su gloria es nuestro máximo propósito. Y sin importar qué ser humano es, quién es y en qué tiempo ha vivido, un hombre glorificando a Dios es un hombre pleno, es un hombre gozoso, es un hombre feliz. Amán nos vuelve a decir que él estaba dispuesto a hacer lo que sea para él ser engrandecido. Filipenses 2, versículo 7 nos dice todo lo contrario. Que Cristo, en lugar de exaltarse a sí mismo, se humilló y vio una vida de siervo. Nada más el hecho de que el Dios Todopoderoso haya descendido de su trono y se haya vestido de humanidad es más humillación. Es suficiente humillación. Sin embargo, aún viviendo en la humanidad en forma de siervo, se humilló hasta la muerte y una muerte de cruz. A diferencia de Amán, Cristo en su gloria decide compartir con otros su gloria, despojándose de sí mismo, sirviendo a la humanidad y ofreciendo en la cruz del Calvario el perdón de sus pecados. Número 4. Amán tiene un problema. Está desesperado. Amán ya fue con sus agoreros y echaron suertes y salió la fecha en la que los judíos iban a ser exterminados. Lo único que Amán tiene que esperar es el día. Es lo único que tiene que suceder. No hay otra forma. Ya está listo, ya se hizo el pago, ya convenció al rey. Algunos dicen que el pago que le ofrece Amán al rey no es un pago donde él está metiéndose la mano a la bolsa para pagar el dinero, sino que él está convenciendo al rey y les dice, si matamos a todos los judíos, ¿quién crees que se va a quedar con sus propiedades? Esas propiedades van a pasar a ser parte del reino. Y como parte del reino, tú vas a ser más rico, tú vas a tener más propiedades, tú vas a poder hacer lo que tú quieras con esos. Y eso era lo que había motivado al rey a exterminar a los judíos. Pero Amán no puede esperar. No puede esperar. Si tan solo esperara un poco más, Mardoqueo sería exterminado con el resto de los judíos. Pero Amán dice, no puedo esperar, tiene que ser ya, tiene que ser en este momento. Eso me recuerda a Cristo. Eso me recuerda desde el principio. Cuando, por ejemplo, en Génesis 15, verso 16, Dios le dice, sabes que esta es la tierra prometida y aquí vas a estar y aquí te voy a traer, pero todavía no es el tiempo. Dios tiene la capacidad de tronar sus dedos y hacer que todo esté arreglado y listo como debería de estar, pero Dios mismo dice, este es mi plan, te lo voy a platicar, pero todavía no es tiempo, síguele caminando, al rato regresamos. Porque Dios no tiene prisa, Dios tiene planes. Nosotros tenemos prisa. ¿A quién le gusta esperar en un alto? No estamos hasta ya preprogramados, tú sabes cuándo se va a poner el siga, ¿o no? A veces falla poquito el de ese y dices, como que no conté bien. Porque queremos todo así. Y Dios dice, tranquilo, la fecha está puesta. Gálatas 4:4 nos dice, en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, ni antes ni después,
ni temprano ni tarde, en el momento apropiado que Dios había determinado en el que su hijo había de nacer, su hijo nació. En la forma en la que su hijo debía de vivir, su hijo vivió. En el momento en el que su hijo había de ser entregado en manos de hombres para ser sacrificado y puesto en una cruz para el perdón de nuestros pecados, en ese momento, cuando Dios lo había determinado, en ese momento sucedió. A diferencia de Amán, Dios es paciente. Inclusive uno de mis versículos favoritos, les voy a compartir. Es un versículo de Romanos donde dice, ¿o no sabes que la paciencia de Dios te guía al arrepentimiento? El que Dios sea paciente nos debería de decir, a ver, no entiendo, esto no tiene sentido, ¿cómo que paciente? ¿Cómo que me vas a esperar? ¿Cómo que no hay prisa? ¿Cómo que todo está acomodado? ¿Cómo que tú todo lo tienes planeado? ¿Cómo que nada se te escapa? Y eso me guía, dice la Escritura, al arrepentimiento. El último tiene 2 puntos. El punto número 5 tiene 2 puntos. Yo le nombré la plenitud de Dios. ¿Por qué digo la plenitud de Dios? Esto es completamente sarcasmo en la vida de Amán, pero yo le llamo la plenitud de Dios porque sin importar lo que Amán tenga, nunca está satisfecho. No importa lo que le den, no importa lo que se gane, no importa cuántas fiestas vayan, no importa quién esté en la fiesta, no importa si logra sus artimañas, no importa cuánto dinero tenga, cuántos hijos tenga, cuántos amigos tenga, cuántos diplomas tenga, cuánto dinero tenga, cuántos planes le salgan bien. Amán tiene un problema, nunca está satisfecho y su gozo es temporal, se acaba con cualquier cosa, tanto como un solo judío parado en una puerta es suficiente para arrebatarle a Amán su gozo, el gozo que le trae todo lo que él tenía. Mira, yo leo la vida de Amán y yo digo, si yo tuviera la mitad, estaría siempre gozoso. Si yo tuviera salud, estaría siempre gozoso. Si yo tuviera una casa, sería siempre gozoso. Si yo tuviera más hijos, sería siempre gozoso. Si yo viviera en otro país, estaría siempre gozoso, estaría feliz, estaría pleno. Es lo que me falta. Y esa es la mentira más grande que puedes escuchar, porque aquí tienes la vida de un hombre que lo tenía todo. Pero un hombre parado en una puerta era suficiente para arrebatarle su gozo. Y como resultado de que su gozo era tan tambaleante, entonces su satisfacción era imposible. Nunca estaba satisfecho. Pero Amán no es como Cristo. Amán es todo lo contrario a lo que Cristo es. Hebreos capítulo 12, verso 1 dice, por el gozo puesto delante de él. Y mira que ese gozo es un gozo permanente, porque ese gozo es el gozo de ver a los creyentes. Y los creyentes están en su mano y no pueden ser arrebatados de ahí. Entonces, no, ese gozo que Cristo tiene de ver desde antes de la cruz por anticipado a aquellos que entregarían su vida confiando en su sacrificio, ese gozo es inconmovible, no se puede quitar y por lo tanto es permanente. Jesús está eternamente gozoso y pleno y satisfecho de ver la salvación de su pueblo. Isaías capítulo 53. Ya voy a terminar. No sé cómo voy de tiempo y no tengo ni idea. Me avientan una botella de agua o algo cuando ya sea hora de callarme. Isaías 53, verso 11. Voy a leer un poquito desde antes. Está diciéndonos la descripción de la muerte y el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Aquí, léalo en su casa, se lo recomiendo, es uno de los mejores capítulos de toda la Biblia, yo creo. Nos habla de Cristo. Voy a agarrar el 7, desde el 7 vamos a empezar a leer. Angustiado él, está hablando de Cristo en el sacrificio. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Juntamos aquí los aspectos que habíamos visto. No, era broma, decía para que me callara. Pero gracias. Muy amable. Gracias. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Verso 10, le llegamos. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. El resto del versículo dice lo siguiente: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Miren las primeras palabras del verso 11. Verá el fruto de la aflicción. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú estuviste satisfecho? Le decimos satisfecho cuando comes de más, ¿o no? Te sientas, no puedes más, no debiste haberte comido los últimos 3 tacos que te comiste y dices, estoy satisfecho. No, no estás satisfecho. Vas a pagar el precio en un rato más, no vas a poder dormir, vas a tener problemas después. Pero eso no es estar satisfecho. Dice la Escritura, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y quedará satisfecho. Yo creo que ese es un aspecto de la vida del cristiano que todavía no probamos. El estar satisfechos, plenos, completos. Aún en Dios siempre necesitamos más. Aunque sea de Dios, pero es más, buscamos más. Pero Dios está satisfecho. No le falta nada. No nos creó por necesidad. Cuando creó la humanidad no estaba como, ¿y ahora qué hacemos? Hay que inventar al hombre porque nos falta estar felices. Nos creó en plenitud y después de rescatar a la humanidad de la condenación, habiendo cumplido la obra, viendo la aflicción de su alma, quedó satisfecho. Se abren los cielos con Cristo en su bautizo. ¿Y qué dice? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Me complazco de mi Hijo. Jeremías capítulo 31. Ya casi acabo. Aguánteme. Jeremías 31. Verso 14, perdón. Ya lo estamos también. Me voy a regresar poquito a algunos versículos. Si te regresas al capítulo 30, al inicio del capítulo 30, está Dios hablándole de la redención de los cautivos. Vámonos al 31, vamos a empezar en el 11. Y dice, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Mira las palabras, hermano. Estas palabras eran habladas cuando el pueblo estaba en cautiverio y ciertamente se gozaron cuando regresaron a Jerusalén a reconstruir el templo. Ciertamente, con gozo, con gritos de júbilo regresando. Pero ¿no es este nuestro gozo como cristianos de haber sido redimidos de aquel que era más fuerte que nosotros? No es nada más regresar geográficamente a un lugar y edificar un templo nuevo. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza y los jóvenes y los viejos juntamente. Y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el siguiente versículo dice, el alma del sacerdote satisfaré con abundancia y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. No dice de él bien, de mi bien, de aquello que Dios provee. Y cuando proviene algo de Dios, quien está satisfecho, lo que sea que proviene de él, satisface. Último versículo, con esto termino. Salmos capítulo 17, verso 15.
Ya me pasó. Salmo, capítulo 17. Ay. Me voy a regresar al 3. ¿Okay? 17:13. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada. Se me hace que no es el versículo. Creo que anoté mal. Pero bueno, acompáñame a Apocalipsis 5. Con este versículo podemos cerrar. Hay una frase en el texto que acabamos de leer, cuando Amán entra al trono del rey, y el rey le hace la pregunta, y le dice, ¿qué crees que debe recibir aquel hombre a quien el rey quiere honrar? ¿Qué crees que debe recibir? Y él piensa para sí mismo. Capítulo 5 de Apocalipsis nos narra lo siguiente. Versículo 1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Algunos dicen que este es como el título de propiedad del universo. Algunos dicen que esto es la forma en la que está representada la autoridad, el gobierno de todo lo que existe. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y dice Juan en el verso 3, y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Verso 4, la respuesta automática de Juan, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Esto es lo que Dios le da a aquel a quien quiere honrar. Cristo Jesús, habiéndose entregado, habiendo vivido una vida perfecta, habiéndose ofrecido inocentemente en pago por la expiación de los pecados de aquellos que lo crucificaron, diría yo, de aquellos que lo crucificamos, recibió la máxima honra que Dios puede darle a aquel a quien quiere honrar. Pero ese Jesús, hermanos, no es un Jesús que está ahorita sentado en el cielo nada más volteando para abajo diciendo, yo soy el rey. Yo soy el rey, vengan, adórenme. Y a aquellos que no pueden, y a aquellos que están faltos, y a aquellos que no tienen cómo pagar la entrada a este trono, ni modo. Está en el trono, pero Él es el que está en el trono, y al que el que abre el acceso al trono. Él es sacrificio, premio, suficiencia y gracia. Y todo aquel que pone su confianza en Cristo Jesús
no será avergonzado jamás. Jamás. Y en el último día escuchará las palabras de aquel que dio honra a Cristo y nos recibirá en su presencia por gracia. Gratuitamente ofreció su vida por nosotros. Amán murió solo, clavado en su propia estaca, puesto en burla pública para que todos lo vieran. Su sacrificio fue en vano, sus riquezas perecieron con él, pero Cristo Jesús reina para siempre. Mi Dios, te doy gracias por este tiempo y te pido que nos permitas recordar el sacrificio de tu Hijo para el perdón de nuestros pecados, sabiendo, mi Dios, que solo en Él encontraremos satisfacción, que solo en Él encontraremos plenitud y que solo en ti, solo en tu Hijo, encontramos un gozo que no podemos perder, que no puede ser arrebatado y que nuestra muerte nos lleva a tu presencia. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.